sesión del Seminario de Líneas de Investigación que trata sobre temas de actualidad en el urbanismo. Y en esta ocasión vamos a hablar del sprawl, la problemática del sprawl, con tres expertos urbanistas del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y también con la colaboración de dos alumnos del Máster Universitario de Planeamiento Urbano y Territorial que van a plantear a los ponentes pues alguna reflexión, algunas preguntas y bueno, y todos vosotros con un diálogo abierto para reflexionar sobre este tema. El sprawl es un tema totalmente de actualidad, muy interesante, y para ello vamos a empezar en primer lugar por el profesor Ramón López de Lucio, que nos va a explicar en unos 20 o 25 minutos pues, su punto de vista, sus reflexiones sobre este aspecto. Seguidamente, el profesor Luis Felipe Alonso Teixidor, ambos son profesores eméritos del departamento y con mucha experiencia en estos temas, y también él pues, va a hacer una reflexión sobre este tema de actualidad basado sobre todo en su experiencia y en su trabajo más reciente. Seguidamente, el profesor Fariña también aportará su visión sobre este aspecto y, bueno, pues cuando hayan concluido sus intervenciones, pues dos alumnos del máster harán estas preguntas. Detrás de los alumnos, pues también todos ustedes pueden participar, preguntar, matizar, reflexionar, y se trata un poco de que entre todos entendamos bien el problema, que yo creo que es fácil de entender, pero sobre todo pensemos en cómo resolverlo, ¿no? Que es también parte de nuestro trabajo más importante. Muchas gracias a todos. ¿Empiezo? Sí, adelante. Buenos días. Bueno, yo no voy a proyectar, pero me voy a basar en textos que están publicados y que además están disponibles en la web de la escuela. Uno es mi contribución al libro La explosión de la ciudad, que publicó la Escuela de Arquitectura de Barcelona en colaboración con el Politécnico de Milano hace años. Y hay versiones en catalán, en español, en inglés y en italiano. Aquí está colgada, creo que la versión española referida al área de Madrid. Lo podéis buscar pues, por mi nombre, y el título del libro es La explosión de la ciudad. La explosión de la ciudad. Editado por Antonio Font y por Marcelo. Me estoy equivocando, Antonio Font. Y el segundo es un artículo que lo voy a comentar directamente esta mañana, que publiqué en la revista Urban, que también está en la red, en el número 12 de la revista Urban, de la primera etapa del año 2007, referido a las consecuencias del sprawl en términos de tráfico, que es lo que voy a centrar en mi conferencia, y que se llama, además le deja una fotocopia a Esther, porque es un artículo cortito, a diferencia de la explosión de la ciudad, no es todo el libro, claro, son el caso de 13 metrópolis de la Europa meridional. El artículo será una 20 páginas. Bien, pues empiezo. Desde mi punto de vista, el problema del sprawl contemporáneo no reside tanto en la propia dispersión física de población y actividades, sino en la movilidad que desencadena esa dispersión. Ahora mismo estamos ante una dispersión, ante un sprawl móvil, ante un sprawl motorizado. Es extremadamente dependiente del automóvil y de las energías fósiles. El porcentaje de energía primaria que consume el transporte en países del primer mundo, España o otros países europeos, está en torno al 40-50%. Transporte en sus distintas formas. O sea, es un factor, junto con la vivienda, son los dos factores principales de consumo energético. Entonces, la dispersión contemporánea no tiene nada que ver con la dispersión tradicional en el mundo rural, que nos encanta y que muchas veces quiere ser el modelo de referencia. La dispersión tradicional se basaba precisamente en lo contrario, se basaba en minimizar las distancias a recorrer entre vivienda y trabajo. O sea, la dispersión rural
ejemplo, en la cornisa norte española, o en el Cantábrico, en Galicia, o en el norte de Portugal, se basa en lo contrario. O sea, la población está dispersa porque se sitúa cerca de sus campos de labor, para poder acceder a ellos en tiempos breves, 10-15 minutos, pues, en carreta, a pie, etc. O sea que aunque el fenómeno físico sea parecido, la estructura y sobre todo la dependencia de la movilidad y la dependencia de la energía no tiene nada que ver, es justo lo contrario. Y también tiene poco que ver la dispersión contemporánea con la dispersión aristocrática tradicional en el mundo romano, en el mundo medieval, en el mundo renacentista europeo, en el mundo barroco. ¿Por qué? Son las dos formas de dispersión históricas básicas, ¿no? La dispersión rural, la dispersión campesina y la dispersión aristocrática. Primero, porque afectaba a un porcentaje mínimo de la población. Pues a un 0,1% probablemente, a ese porcentaje del que ahora hablan autores como Piketty, etc., que eran los que se podían permitir tener una villa en la campaña, en el campo, y un palacio en la ciudad. Y además, y en segundo lugar, porque no generaba viajes cotidianos, como es el caso del sprawl contemporáneo, sino viajes estacionales, en veraneo, u ocasionales, cuando había pestes, cuando había revoluciones, cuando había guerras, ¿no? Cuando esta escasísima minoría emigraba a sus feudos, a sus fincas, para protegerse. No sé si alguno de vosotros, si no os lo recomiendo, ha leído El gato pardo, cuando el príncipe de Lampedusa, en plena revolución de Garibaldi en Italia, pues se va de Palermo, porque todos los veranos lo hace, y se va a su feudo de Dona Fugata, riéndose de las hogueras de los garibaldinos en los montes de las cercanías de Palermo. Bien, el sprawl contemporáneo afecta a proporciones cada vez más altas de la población. En Estados Unidos, pues en torno al 90% de la población. Una región como Ile-de-France, la región parisina, 12-13 millones de habitantes, de los cuales en París, intramuros, viven 3, un 60-70%. Y en la región de Madrid, pues afecta a menos, pero a un 40-50% de la población. Y lo que muchas veces se tiene poco en cuenta, afecta cada vez más a todas las actividades, porque hubo un primer sprawl en los años 40, 50 en Estados Unidos, en los 60, 70 en Europa, incluida España, que el sprawl afectaba solo a la residencia, a la vivienda. Unos porcentajes crecientes de población emigraban a los suburbios, pero el trabajo, el comercio, los equipamientos seguían concentrados en la ciudad central. Sin embargo, lo específico del sprawl contemporáneo es que afecta absolutamente a todas las actividades. A la vivienda, a la industria, al terciario, a las grandes y medianas superficies comerciales, a los grandes equipamientos públicos y privados, universidades, hospitales, etc. Esta universidad pública todavía está en el borde de la ciudad compacta y tiene metro y tiene autobuses, pero es una excepción, como vosotros sabéis, ¿no? La europea, pues, probablemente el 70% de los alumnos de esta universidad vienen todavía en transporte público o más de esta escuela. Sin embargo, en la europea, pues el 90% van en coche, como debe ser. Los mecanismos correctores del primer sprawl, cuando el sprawl afectaba solo a la vivienda, ya no funcionan. Claro, esos mecanismos correctores se basaban en que la población vivía dispersa, los suburbios, las urbanizaciones de baja densidad, pero las actividades, el trabajo, gran parte del trabajo, el comercio, etcétera, seguía concentrado en el centro de la ciudad. Entonces había mecanismos, básicamente los trenes de cercanías, que conectaban las periferias con el centro de la ciudad y que la mayoría de la población
que residían en ese sprawl usaba esos trenes de cercanías. Había mecanismos que en la literatura están muy bien contados, el park and ride o park and kiss, ¿no? Ibas con tu coche a la estación suburbana, lo dejabas aparcado, te cogías el tren y venías leyendo The Times, o lo que sea, ¿no? O el Wall Street Journal. O el park and kiss, que tu mujer te llevaba, dejaba en el tren y se iba a hacer sus compras, etc. Claro, eso ha dejado de funcionar completamente. Ese mecanismo corrector que hacía que la dispersión tuviera menores impactos en términos de movilidad, en términos de consumo de energía, en términos de contaminación atmosférica, ha dejado de funcionar. La norma ahora, para los que tienen trabajo, por supuesto, es que los viajes mecanizados privados, pues sobre todo sin salir en la periferia, son los comunes, ¿no? De casa, en una urbanización más o menos aislada, a una fábrica o un edificio de oficina descentralizado. Pensar en el área de Madrid, pues en La Vega, en la Ciudad Financiera de Santander. Por ejemplo, la operación Ciudad Financiera de Santander, que fue un pelotazo urbanístico que no se acabó de aclarar y que hay algún ilustre urbanista implicado en la operación de recalificación ilegal de extensísimos terrenos en el municipio de Boadilla del Monte, eso entre paréntesis, pelotazo, pues supuso, pues para unas decenas de miles de empleados, de los cuales el 95% acudían en metro, en autobús o andando a sus oficinas en el centro de Madrid, pues a que ahora el 90% lo hagan obligadamente en transporte privado. Y el BBVA, a dejar sus oficinas de Azca, que también es un lugar central, por esa tontería redonda que están construyendo en la o de casa en un colegio privado. Ahora mismo el único mecanismo corrector, lo digo punto de ironía, es el paro y la pobreza. El paro y la pobreza es lo único que ahora mismo está restringiendo la movilidad mecanizada. Pues si no tienes trabajo, o si no tienes dinero, pues te mueves. Además, quería, antes de pasar a dar unas cifras referidas al caso de Madrid, ¿cómo voy de tiempo? El sprawl contemporáneo, tanto el residencial como el terciario, obedece en España y en Europa a una lógica de precios. Muchas veces se ha criticado a las familias que prefieren emigrar, que son insolidarias y que prefieren tener aire puro, etcétera, etcétera, pero esto existe, indudablemente, pero junto a este sprawl voluntario, gente que elige irse a 20 a 30 kilómetros de la ciudad, a 20 a 30 kilómetros de su trabajo, para tener un medio ambiente de más calidad, cada vez hay más un sprawl obligado. Un sprawl obligado por la mecánica de los precios. Eso no pasa en Estados Unidos, pero en Europa sí pasa, y tanto en todas las áreas metropolitanas. ¿Quién se puede permitir el lujo de vivir en la ciudad central, en la ciudad compacta, con transporte público, de Madrid, de París o de Londres? Pues son las rentas altas. O bien vivir en condiciones muy miserables, una guardilla, algo que puede aceptar un joven mientras no está casado, mientras no tiene hijos, pero que en cuanto se forman las familias, pues deja de ser razonable. O sea, que hay una parte muy importante del sprawl contemporáneo que no es un sprawl de elección, que como muchas veces quiere hacer la propaganda, es un sprawl obligado por la lógica de los precios, tanto en venta como en alquiler, de los productos inmobiliarios. Te vas a Parla, más lejos todavía, te vas a Arroyomolinos, te vas al Gete, pues porque un alquiler vale la tercera parte, pues si muchos de vosotros lo sabéis, no os estoy descubriendo.
Bueno, pues la segunda parte, después de estas notas generales, me voy a referir a la región de Madrid. En la región de Madrid se han hecho 3 estudios de tráfico muy interesantes y con una metodología muy parecida a los 3, en 1988, 1996 y 2004, por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. En el 2012 se debía haber hecho otro, yo no sé que se haya hecho. Julio, creo que está por ahí, ¿no? ¿Está Julio? No. Bueno, yo creo que no se ha hecho, pues, por los recortes, ¿no? Sería interesante tener esos datos, pero no los sé. Pero bueno, tenemos una serie de 16 años con 3 puntos, 3 datos, que creo que son muy interesantes. Entonces, os voy a resumir algunos datos que creo que son interesantes. Primero, ha habido un crecimiento muy fuerte de la movilidad mecanizada cotidiana. Ahora habrá bajado un poco, pero no tanto como estaba. En el 88 había más o menos 2,5 millones de viajes mecanizados al día. 2,5 millones. De los cuales el transporte privado algo menos del 47%. El transporte privado era muy relevante ya en el 88, pero menos de la mitad. En el 2004, la movilidad mecanizada casi se duplica. 4,93 millones de desplazamientos motorizados al día, en todos los países. De los cuales 5,71, de los cuales el 50,7%, o sea, ya más de la mitad, 3 puntos más, 3,5 puntos más porcentuales que en el 88 en transporte privado. Que supone, bueno, pues calcular, pues casi 2,5 millones de movimientos mecanizados en vehículo privado diarios, 2,5 millones. Estos son los que generan la boina que cubre esta ciudad, junto con las calefacciones, pero mucho más que las calefacciones. Entonces voy a hacer una breve reflexión de qué pasa en los distintos ámbitos. En la almendra central, o sea, en la ciudad compacta, muy bien servida por el transporte público, una red de metro eficaz y densa, con una red de autobuses, etc. El transporte público, no estamos hablando del peatonal, ese está excluido de la encuesta, pero el transporte peatonal, los movimientos peatonales en la almendra también son muy importantes. Pero dejándolos aparte, hablando solo de los mecanizados, al interior de la almendra, o sea, viajes, ¿sabéis? La almendra, decimos el interior de la almendra, todos los distritos que están dentro de la M30. 74,1% de los viajes, ya me refiero al año 2004, son en transporte público, o sea, prácticamente las 3/4 partes. Movimientos con origen o destino en la almendra y en la periferia municipal, en el resto del municipio de Madrid, también muy mayoritarios el uso del transporte público, un 71,4%. Si hablamos ya de viajes entre la almendra y la corona metropolitana, o sea, el resto de municipios que rodean al municipio de Madrid, que están dentro del área metropolitana, 28 municipios. Ahí va, un poco menos del 60% utilizan el transporte público, pero todavía una cifra muy importante. Y bueno, va bajando, pero veis que básicamente la media es un 70% en transporte público, que significan 2,80 millones de viajes en transporte público. En la periferia municipal, o sea, en los distritos que están entre la M30, los extranjeros sobre fuera de Madrid, la M30 supongo que sabéis cuál es, ¿no? Lo que ahora llamamos ilusoriamente la calle 30. La gente sigue llamándolo M30. La propaganda del ayuntamiento no ha sido capaz de desbancar a la forma tradicional de llamar al primer cinturón de circunvalación. Bueno, pues entre la M30 y los límites del ayuntamiento, eso es la periferia municipal, el transporte público sigue siendo importante, pero baja notablemente su uso.
al interior de la periferia, o sea, viajes con origen y destino en la periferia, pues digamos, de Ventas a Carabanchel, o de Ventas a Chamartín de la Rosa. Un 48,7%. Entre la periferia y la corona metropolitana y la periferia y la corona regional, parecidos. Y una media del 45%, 45,5% de viajes en transporte público diarios, 1,4. O sea, la periferia municipal, que sigue siendo ciudad densa, compacta, menos densa y menos compacta que la almendra central, por supuesto, sigue teniendo metro, menos frecuente. Si tú vives dentro de la almendra, pues el 80% de la población tiene una estación de metro a menos de 15 minutos de su casa. Es muy cómodo. En la periferia municipal eso ya no existe. Puede haber viviendas y barrios que tienes que andar media hora, lo cual es disuasorio para coger un metro. Las redes de autobuses suelen ser más cercanas al domicilio, pero menos eficaces en términos de frecuencia y de tiempo, de duración del viaje. Pero el cambio, quiero insistir en eso, el cambio realmente se da en la corona metropolitana, o sea, en los 28 municipios que rodean a Madrid, de los cuales algunos son realmente suburbanos, de baja densidad, por el pasillo del norte, del noroeste, carretera de La Coruña, y otros tienen ciudades compactas, pero también urbanizaciones, etc. Entonces, en la corona metropolitana, en estos 28 municipios, solo un 27,2% utilizan el transporte público en movimientos con origen y destino al interior de la corona. Y si se trata de viajes con origen o destino en la corona, pero con la otra punta en la corona regional, o sea, en el resto de la provincia de Madrid, pues te bajan al 24%. Y en la corona regional, o sea, la corona regional, llamamos corona regional a el resto de municipios de la provincia de Madrid que están fuera del área metropolitana. O sea, me acuerdo de los municipios de la provincia, 160 o 170, pues todos esos municipios, menos los 28 más Madrid 29, incluidos dentro del área metropolitana. Ahí, en la corona regional en transporte público residual, un 15% dentro de la corona regional y un 8,5% de la corona regional al exterior de la comunidad. O sea que estos datos pues, demuestran, en términos objetivos, una evidencia, ¿no? La evidencia de que el sprawl, la dispersión, sobre todo la dispersión del conjunto de las actividades, de la vivienda, pero también del empleo y también de los equipamientos, lo que genera está detrás pues, de este número tan aparatoso, de esta cantidad tan aparatosa de 2,5 millones al día, que se dice pronto. Habrá bajado algo, a lo mejor ahora estamos en 2,2, pero está bien, ¿no? Multiplicar por kilómetros y multiplicar por emisiones de CO2 por kilómetro recorrido y os dará una cifra asombrosa de toneladas de CO2 que expulsamos al aire cada día, incluso con la crisis. 2 minutos para hablar de políticas correctoras, si me da tiempo, lo dejo para el final. ¿Me da tiempo? Vale. ¿Qué políticas correctoras caben a este fenómeno? Pues en este momento, probablemente atajar la continuación del proceso, aprovechando el parón de la crisis. No se está aprovechando. No se está aprovechando porque ni el gobierno municipal ni el gobierno regional tienen ningún interés en el tema. No tienen ningún interés en el tema. Los temas sanitarios, como desgraciadamente estamos viendo estos días, con mucho mayor dramatismo, están muy lejos de las preocupaciones de nuestros gobernantes.
Entonces, una crisis que hubiera sido un momento estupendo para reflexionar sobre el modelo territorial de la comunidad, sobre el modelo de movilidad, sobre el planeamiento, inexistente planeamiento territorial, pues no se está aprovechando, se está dilapidando a ley. Claro, medidas. Volver a poner en vigor y volver a plantear políticas de planeamiento urbanístico regional. Ahora mismo, como sabéis, máster de planeamiento, el territorio de la Comunidad de Madrid es un territorio intensamente planeado, todos los municipios tienen planeamiento general, pero no hay ningún modelo ni estructural ni de ningún tipo que coordine ese conjunto de planeamientos. O sea, que ahora mismo se da la paradoja en la Comunidad de Madrid, que tenemos mucho planeamiento, pero carecemos del planeamiento al nivel que realmente es significativo el planeamiento, que es al nivel de la toma de las grandes decisiones estratégicas, de qué lugares facilitar la implantación de actividades, qué sistemas de transporte, etc. Y en segundo lugar, priorizar la ciudad existente. Compactar, densificar, completar las primeras y segundas periferias desarrolladas. Complejizar los nodos terciarios periféricos y dotarlos de transporte público. Y por fin, voy deprisa porque no quiero pasarme el tiempo, políticas de movilidad. En este área metropolitana, igual, en esta región urbana de Madrid, igual que carecemos de planeamiento territorial, carecemos de políticas de movilidad regional, distintas a un excelente sistema de transporte público. Es verdad que lo tenemos, pero había que complementarlo pues, con una serie de medidas que se han tomado en muchas otras ciudades, por ejemplo, peajes que dificulten el acceso de un vehículo privado a los centros urbanos, restricciones en barrios residenciales, carriles bus, carriles bici, facilitar el transporte de bicicleta a los trenes de cercanías, aparcamientos seguros para bicicletas en orígenes-destino, o sea, un montón de medidas que están perfectamente descritas por la literatura, que hay experiencias en otras ciudades españolas y en otras ciudades europeas y que simplemente, porque no interesa al gobierno regional, ni al gobierno municipal, no les interesa en serio, pues no se están poniendo en marcha, ¿no? Seguimos en el año 2014 con una red de carriles bici perfectamente incompleta, incluso con algunas medidas últimas que yo calificaría de homicidas, ¿no? Un carril bici implantado en el Paseo del Prado, teóricamente compatible para bicis, motos, camiones, etc. Y teóricamente para ir a 30, y todo el mundo sabe que Felipe que vive enfrente, se va a 70, 80, normalmente salvo que haya congestión, ¿no? En fin, este es el panorama que yo quería ofrecer, centrado en la región, gracias, y luego seguimos. Bueno, yo no lo tengo tan preparado como Ramón, probablemente más, porque no tenía muy claro cuando se notó esto de los paisajes de Sproul, que como el paisaje es una palabra que ha ido creciendo en ambigüedad de contenido, pues no tenía excesivamente claro cuál era la cosa. Pero la verdad es que el tema me interesa mucho porque durante los últimos 10 o más años ha sido mi tema. Mi tema tanto desde el punto de vista del estudio como desde el punto de vista de la práctica profesional. He tenido que enfrentar con algunos proyectos de algo que yo llamaría después de esto, qué hacer después de esto, o qué hacer sobre esto. En realidad, el término sprawl, que nace en Estados Unidos, produce una realidad urbana
que desde el punto de vista formal tiene poco que ver con la que se ha producido en Europa. Y desde luego hemos de admitir que forma parte de esos procesos que, por una parte, comportan tendencias homogeneizadoras de las situaciones del territorio, pero por otro lado dan lugar también a situaciones de diversidad, porque los soportes territoriales sobre los que se producen son francamente diferentes. Bueno, yo lo había llamado después del sprawl porque realmente lo que me interesa es qué hacer con este problema. Como decía antes, creo que era Ramón, el impresionante desarrollo del sprawl en Estados Unidos, que es donde toma el nombre el fenómeno, es, como digo, algo que de alguna manera tiene que ver con lo que hemos llamado nosotros sprawl en Europa, que es un fenómeno que en general es comparativamente reciente. Digamos, es un fenómeno que crece sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los años 80, y ahora señalaré un poco por qué, pero que tiene algunos antecedentes interesantes en el contexto de Europa. En el diamante flamenco, que está puesto ahí, es decir, la zona entre Bruselas, Gante y Amberes, y otras partes de Bélgica, en los primeros años del siglo XX, cuando se empieza a producir la industrialización de ese país, se toma una política que es la de contener de alguna manera el crecimiento de las ciudades, sobre todo el crecimiento poblacional de las ciudades. No tanto las ciudades como lugar de trabajo, que sí se planteó una política específica de concentración de actividad industrial y de las actividades en torno a las ciudades, pero sí los problemas de la actividad residencial. Y se creó un sistema fantástico de tranvías que, digamos, recorrían los espacios rurales de los entornos de esas ciudades, reteniendo la población en esos ámbitos rurales y, digamos, haciendo los viajes al trabajo, generalmente, o en esos momentos, básicamente sobre el transporte público que se había creado. El tejido residencial de esta zona, el diamante flamenco, es impresionante, alrededor de los caminos rurales. Y es verdad que en las últimas décadas se ha ido suprimiendo todo el tema del transporte en tranvías y dejado a ferrocarril suburbano en algunas líneas principales y se ha ido sustituyendo por autopistas o por carreteras de alta capacidad, modificándose considerablemente la idea que había en ese ámbito. Pero a lo que me refiero es que Europa ha presentado siempre en los entornos de las ciudades unos patrones de construcción de los espacios rurales muy específicos que han dado lugar a las formas de dispersión muy diferentes en los distintos territorios. Aquí tenéis lo que se llamó la ciudad difusa del Véneto, donde realmente existía un soporte agrario importantísimo, con una red de caminos, con canales, con un territorio agrícola muy rico, sobre el cual se ha ido produciendo progresivamente un fenómeno que ellos han denominado la città difusa, de actividad residencial, de industrias, de actividad productiva, de una manera también muy aprovechando esa estructura preexistente en la zona. La ciudad, el entorno metropolitano de Murcia y de la Huerta nos recuerda un poquito de este aspecto, pero con otras características. Aquí ya hay otro proceso detrás de esto. Un proceso además que ha sido muy rápido, muy explosivo, como ha sido en general, en el caso español, el proceso del sprawl. Es decir, ha tenido una capacidad de explosión muchísimo más concentrada, por así decir, en el tiempo que lo ha tenido en otros lugares de Europa. Pero fijaros que de alguna manera también recuerda esa ocupación de los espacios agrícolas, el uso de la malla rural para organizar, autoconstruir un espacio, en estos casos, del territorio. En otros lugares como la ciudad de Valencia, los fenómenos han estado bastante, digamos, relacionados con el trazado, con las estructuras de los
rurales, de la parcelación o de las parcelas rurales, aunque en casos como este menos restringidos por las formas preexistentes del territorio. O un fenómeno que se ha dado en ciudades medias y pequeñas, en el caso de Valladolid, o como en el caso de Salamanca, que creo que no lo tengo por aquí, y que tiene un poco que ver, como se ha dicho antes, con la dispersión, las formas de asentamiento rural en los territorios, que han sido muy diversas y que han obedecido fundamentalmente a razones estructurales de las economías sobre las que se fundamentaban. Aquellas que veíamos asturianas, estas formas rurales en el área metropolitana de Barcelona, otras formas en el norte de Portugal, y que posteriormente han dado lugar también a todos estos procesos de inicio del sprawl. Esto es en un ámbito de Madrid, donde muchos de estos procesos han ido produciéndose sobre la base de reparcelaciones o la ocupación de grandes parcelas preexistentes que se han reparcelado internamente con criterios completamente distintos. Por supuesto que es muy diferente, para que veáis toda esa cantidad de diferencia de formas y de procesos. En Gran Canaria hay dos imágenes, una de un rubro urbano, es decir, de un crecimiento urbano sobre el área rural en Gran Canaria, o de un crecimiento, digamos, marginal, pseudo-marginal, del área metropolitana de Las Palmas. Aquí tenemos el caso de Gijón, es decir, una ciudad compacta, densa, muy planificada, muy organizada, que en los últimos 30 años se ha disparado sobre lo que llaman la zona rural para producir fenómenos como los que veis en la fotografía y que tienen muy poco que ver con la zona rural. O el área central de Asturias, donde realmente los fenómenos de sprawl o de dispersión tienen otra característica completamente distinta. Ya no son elementos estrictamente o básicamente residenciales de pequeñas edificaciones unas con otras o alrededor de los núcleos rurales preexistentes, sino que son, como decíamos antes, formas que tienen que ver con la actividad comercial, actividad industrial, actividad residencial de distinto tipo, organizada sobre la base de clústeres o de espacios más o menos, incluso algunos de ellos planificados, o de dispersión estrictamente rural en otros ámbitos. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno muy diferente que tiene, yo diría, tres razones muy importantes detrás. Dos de ellas altamente interrelacionadas y una relativamente independiente. Las dos primeras tienen que ver con una parte, el impresionante incremento y mejora de las infraestructuras de transporte y de los sistemas de transporte, particularmente del vehículo privado, pero también del transporte suburbano, por decirlo así. La segunda tiene que ver en parte con esta, porque efectivamente eso, más las razones de reorganización interna de los cambios en la economía de los sectores y de las empresas, en la organización, los cambios tecnológicos y organizativos de las empresas, han facilitado enormemente la posibilidad de localizarse fuera de lo que eran las localizaciones tradicionales de la actividad en el entorno de las aglomeraciones. La posibilidad de dispersión, buena parte, está debida a la reducción comparativa de la factura de los costes de transporte en relación a los costes de las propias empresas. Pero también digamos, en la reestructuración de sus mercados o de la provisión de materias primas, en la propia, digamos, capacidad de las propias empresas para operar en mercados muy superiores a la de los lugares donde se encuentran. Y por otra parte, el efecto que la mejora de las infraestructuras y sistemas de transporte ha tenido que ver sobre los precios del suelo, los precios del espacio, que han facilitado no solo este proceso a las propias empresas de reubicación o de localización, sino también a los particulares, es decir, a las familias y han, digamos, operado, yo creo que con unos importantes cambios socioculturales que sería importante observar. Es decir,
no solo hay una marcha forzada por razones de los precios, como decía Ramón, sino yo creo que también hay un deseo en este sentido, una búsqueda de las ventajas comparativas o aparentes ventajas comparativas que la población observa en este sentido al asentarse en estos espacios exteriores. Esa imagen utópica de la ciudad jardín, que luego, por desgracia, pues tiene esas formas banales y estúpidas con las que vemos que se producen en la práctica este tipo de asentamientos. Pero es verdad que eso crea un fenómeno, un tipo de demanda. Y en el contexto de estos, sobre todo una demanda de consumo de masa. Es decir, que lo que tiene importancia en este sentido no es que es una demanda de recursos, sino que afecta a una demanda de consumo de masa. El otro proceso que tiene una cierta independencia con este es el que se ha producido a partir de la segunda mitad de los años 80 en toda Europa, que es una evidente retirada de lo público en el control de los procesos territoriales, como en otros procesos económicos y en otro tipo de factores. Yo creo que esa retirada de lo público ha hecho que ante la ampliación impresionante de las opciones de ubicación en el territorio que dan estas condiciones que decía anteriormente, la capacidad negociadora de los actores, de los stakeholders, que dicen los británicos, frente a la administración, haya crecido considerablemente, una administración muy debilitada en sus capacidades de control y en su voluntad de control del territorio. Nosotros nos encontramos en una situación que ha sido enormemente favorable a este tipo de procesos y que, digamos, en términos de ocupación del territorio, está conduciendo a, digamos, a representar, por así decir, un tipo de ciudad cuya extensión es bastante mayor, en muchos casos, que la extensión que ocupa la ciudad convencional. Y curiosamente nos encontramos con que lo que se está produciendo entre nosotros y en Europa en general es que lo que podríamos decir, la idea de ciudad que se había ido construyendo en el imaginario europeo a lo largo de siglos, se liquida con esto se liquida en parte, quiero decir, en unas décadas. No se liquida, digamos que se acumula, se añade. Yo creo que la palabra liquidar es demasiado fuerte, se añade. Pero curiosamente lo más interesante de esto es que junto a esa transformación de la idea de ciudad, del imaginario de la ciudad clásica o la ciudad convencional, nos encontramos con lo que está cambiando es la noción de lo urbano, de la urbanidad, de la relación de los habitantes de la ciudad con el artefacto urbano, que tiene que ver con cómo se relacionan los habitantes del artefacto urbano entre sí y cómo se relacionan con las cosas que se producen en el artefacto urbano, que tiene que ver en buena medida con los aumentos de movilidad que puede haber en la periferia, en la medida que las actividades comerciales están situadas en un lugar, las ruedas de trabajo en otro, las residencias en otro, y que de alguna manera forman parte de la razón de esa, digamos, desarticulación de la ciudad clásica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema, entre otros, que yo quisiera destacar aquí? Es que este es un fenómeno en que la racionalidad, por ponerlo de alguna manera en término, no se produce a través de un pensamiento que está dominado por el interés general, sino que se produce por los intereses particulares del mercado. Es decir, si aceptamos la idea de que ha habido una retirada de lo público en el control de los procesos y que realmente hay una acción, por así decir, prevalente en la construcción de este territorio, en las fuerzas o los intereses privados, hemos de admitir que efectivamente el orden que surge, el orden que podríamos descubrir, la lógica que podríamos descubrir, es en parte la lógica de los intereses particulares, de los intereses del mercado. Yo creo que efectivamente un problema de desorden de este tipo plantea muy serios problemas, no solo el que tiene que ver con la movilidad, sino con la ocupación de territorios que son, digamos,
de territorios que yo diría que tienen en sí mismo un valor estratégico. La ocupación, no he puesto ahí las imágenes, pero de las vegas de las ciudades, las vegas agrícolas de las ciudades, de los mejores terrenos de agricultura, de valor agrícola de las ciudades, por este tipo de desarrollos, ha sido impresionante en los últimos años. En Valladolid, en Salamanca, en Zaragoza. Podemos repasar los ámbitos en este sentido. Y es curioso porque alguien diría, bueno, pues que la agricultura está en recesión, al final no representa más que el 1 y pico, el 2% del Producto Interior Bruto. Yo he visitado Suiza, que es un país capitalista donde los haya y demás, y en el noroeste de la metrópoli de Zúrich hay una serie de terrenos que están preservados por su valor estratégico desde el punto de vista agrícola. Y cuando yo pregunté cómo esa preservación y qué pasaba cuando decaía la actividad agrícola o cuando había problemas con demandas de ocupación de suelo, me contestaron que en principio se contenían los crecimientos hacia esa zona con independencia de esas dinámicas, porque realmente representaban un valor estratégico para el país, porque los mecanismos con los que los hicieran o el tipo de tensiones con los que hasta ahora se han producido no serían tan fuertes como para que nadie me explicara cuáles eran los mecanismos con los que estaban conteniendo esos procesos. Pero sí se prendió la idea. Hay territorios, yo recuerdo los viejos tiempos del planeamiento urbanístico que hacíamos cuando éramos jóvenes, en las que había territorios que en el plan municipal se preservaban por su valor agrícola y era una manera de calificar los suelos como protegidos por su valor agrícola. Y como eso, otras nuevas cosas, lo mismo con espacios con capacidades ambientales, no digamos el paisaje, que es algo de lo que hablamos todos y nadie sabe muy bien qué es lo que es o cómo realmente se protege. De manera que a mí me ha preocupado mucho el tema de qué hacer con esta zona. Porque es verdad que, por tanto, la palabra es después del sprawl. Porque yo creo que uno de los grandes desafíos, de los grandes retos que tenemos los profesionales, y en particular los arquitectos, es decir, creo que es el reto fascinante de qué hacer en estos territorios. Que no será nada fácil. Que en un contexto de dinámica de crecimiento, y si no cambia el contexto económico-político, pues puede ser imparable. Pero que con independencia de eso, yo creo que estamos en la obligación de repensar desde una racionalidad distinta las soluciones, para actuar bien como ciudadanos en la arena de la política, bien como profesionales en todas las demandas que se nos plantean en este sentido. En estos momentos, a mí se me ocurría que, con independencia de, claro, por supuesto, del tipo de situación que se está planteando, en el que los crecimientos, sobre todo los externos, los crecimientos expansivos por la ciudad, son necesariamente pequeños, son necesariamente poco importantes desde el punto de vista de la extensión, permiten pensar en la posibilidad de juegos parciales. Es decir, es muy interesante entender la estructura general de estos territorios, es decir, su consistencia o inconsistencia como conjunto territorial de espacio construido. Porque es en ese contexto en el que, con pequeñas actuaciones puntuales, sí podríamos intervenir con racionalidad de coser, de remendar, de añadir, de plantear determinadas políticas sectoriales o pequeños tipos de crecimiento, bien formando, complejizando o densificando áreas, etc. Mi último trabajo en este sentido profesional con cierta enjundia fue en una situación parecida sobre este territorio de aquí. Y me hizo pensar muchas cosas. Yo creo que muchas de las cosas que había estado pensando en trabajos anteriores y en estudios de estos temas, que realmente tienden a romper con algunas de las
convenciones con las que hemos manejado el planeamiento en las últimas décadas, hasta que estos fenómenos han explosionado de esta forma, que tienen que ver con el problema de la incertidumbre de los procesos, que tienen que ver con la idea de que nuestro reto es construir ciudad de otro tipo, porque estos fenómenos, si se remientan de alguna manera, no van a hacerse sobre la base de extender ad infinitum la masa edificada. Seguramente habremos de seguir jugando con estructuras que dialogan, en las que dialoga el lleno y el vacío, en las que dialogan las bajas densidades y las altas densidades, las grandes infraestructuras con las pequeñas infraestructuras. De manera que nos están planteando, yo creo que un fantástico reto de repensar la ciudad, sabiendo que nunca va a ser la ciudad que hemos conocido, o generalmente no va a ser la ciudad que hemos conocido, esa que se ha construido con otra lógica, con otra razón, con un tiempo lento, frente a esta que se construye con una lógica distinta y con unos tiempos que no tienen nada que ver con los que hemos manejado hasta ahora. De manera que yo creo que sí, es decir, lo que creo que estamos ante un tipo de fenómeno que merece mucho la pena el considerarlo y que además está muy poco estudiado en estos años. Es decir, no solo desde el punto de vista de qué hacer con él, sino desde el punto de vista de qué es en sí. Cuando yo he puesto ahí todas esas imágenes tan distintas de las formas en que se producen, de la relación con las preexistencias, la relación con la dinámica de los procesos que tienen lugar en los distintos sitios, nos estamos encontrando con formas de construir un posible espacio urbano que no tienen la homogeneidad que tenía la construcción histórica y convencional. Por tanto, nos estamos encontrando con fenómenos que hemos de conocer en más profundidad, que conocemos muy poco, que conocemos sobre la base de las grandes cifras, sobre grandes, digamos, dimensiones, por decirlo de alguna manera, pero que conocemos muy poco en sus detalles. Y ojo, no nos olvidemos que no solo este es un fenómeno que tiene detrás la maldad de los promotores o de los políticos y la política neoliberal. Es decir, hay una demanda de consumo importante, es decir, hay un cambio sociocultural detrás de esto sumamente importante. Es decir, este es un fenómeno que hemos de considerar en muchas de sus dimensiones. Y yo creo que una de sus dimensiones importantes y más difíciles de manejar, porque está tocando elementos que no son fácilmente controlables, como poco a corto plazo, medio plazo, y que realmente forman parte de los movimientos del cambio cultural, del cambio de las demandas de consumo, es verdad que muy motivadas o muy incentivadas por publicidades, por los controles que tienen los poderes económicos para manejar la dinámica de las poblaciones, pero que al final se asientan en las poblaciones. Y por tanto, ojo, detrás de esto yo creo que hay un fenómeno importantísimo, pero que no solo está en la ciudad el sprawl, que es la individuación, la capsularización de la ciudad. Cuando yo estaba viendo en estos últimos tiempos me he dedicado a mirar los nuevos ensanches de Madrid. Todos. Esos nuevos ensanches de Madrid son cápsulas. Es el justaponer una serie de cápsulas de alta densidad, que dan la imagen de la ciudad compacta, etcétera, etcétera, de cápsulas una al lado de la otra, que no tienen nada que ver con aquello que era el ensanche clásico, con su permeabilidad, con la trama urbana, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que ojo también con los estereotipos. Es decir, en la ciudad compacta y densa estamos construyendo gated communities, estamos construyendo comunidades cerradas, es decir, estamos yendo a la capsularización de la vida. Y eso es un fenómeno que yo no sé muy bien cómo podemos aplicar, pero que evidentemente forma parte de las dinámicas que se están produciendo. De manera que aquí hay, con este término, pues una serie de consideraciones para pensar y
digamos, y aficionarse a afrontar un tema, yo creo que tan fascinante como este. Vamos, a los que son alumnos míos de Rosario, a los que no lo sois, voy a deciros dónde se puede encontrar. Bueno, he buscado en mi blog, un blog que ya está abierto desde el año 2007 para los alumnos, entonces voy poniendo ahí cuando se me ocurren cosas, lo que se me ocurre. Entonces he buscado Sproul, y en Sproul me ha salido este artículo, que yo creo que es un artículo que escribí porque estaba, lo que estaba ahora diciendo Luis Felipe, estaba harto de estereotipos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El mal, que es el de Sproul, debe tener cosas buenas, cuando la gente prefiere estar viviendo el Sproul de alguna manera. Entonces, escribí un artículo que se llama Sproul es bello, que es este que está aquí. Después, un taller que hizo Zaida Mushi en Barcelona sobre, ya que es el maligno, vamos a ver cómo lo transformamos. Entonces lo hice y pues vamos a ver qué podemos hacer con el Sproul, qué se puede hacer. Y lo hice, y entonces, basado en ese libro de Zaida y en otro, que aparece por ello, pues lo leeréis, planteé esto. Después me voy a pasar esto, sobre no hablar del Sproul, me voy directamente a esto, que Francés Muñoz hizo un libro que se llama, no sé, un libro de francés. La banalización. Sí, urbanización. Entonces, cada vez que nos encontramos en algún sitio, el geógrafo habla de arquitectura, y yo que soy arquitecto hablo de geografía, y nos lo pasamos muy bien. Entonces, en una de esas reuniones, que yo creo que fue en Bilbao, pues él planteó pues, el tema del paisaje urbano, y yo cogiendo eso, hice un artículo que se llama algo así como convirtiendo el paisaje urbano en un tuit. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que está pasando con nuestros paisajes urbanos, tanto del interior de la ciudad como de las zonas periféricas, digamos, explorizadas. Entonces, yo quería meterme ahora, solamente voy a poner esto, ya me siento y os cuento lo que tenía pensado contaros. Voy a entrar simplemente en este, y me voy a ir aquí, aquí está, a lo que hay. Y ahora vamos a ver. Desde el punto de vista de las ventajas, desventajas, ¿qué es esto? Yo había pensado contaros qué ventajas le veo. Porque claro, las desventajas, todo el mundo son absolutamente evidentes. Pero yo digo que alguna ventaja debe tener, y no solamente la que decía Ramón del precio del suelo, que es verdad, pero sin embargo hay muchos ricos que se van a la zona de Sproul a vivir. Y no es por el tema de precio, que a lo mejor podrían vivir igual pues, al lado del Central Park o de Vicenbank, fuera. O sea, quiere decir que debe haber algunas razones más. Y además debe tener otras ventajas que ni tan siquiera se nos ha ocurrido plantear. Probablemente tenga que ver con lo que decía Luis Felipe también, es decir, con cuestiones de necesidad y de gusto. Entonces, yo he puesto tres cosas, quería centrarme en tres cosas que caracterizan, desde mi punto de vista, el Sproul. Es una cosa complicada caracterizar el Sproul, no lo ha hecho mucha gente. Los italianos, como decía Luis Felipe, le llaman la città diffusa. Yo siempre he hablado de la gente que vive en las zonas de Sproul como los difusos. Entonces, los difusos van andando por ahí, se relacionan entre sí, tienen hijitos difusivos y cosas así. Entonces, tres elementos característicos, y querría analizar algunas cosas, ventajas, desventajas, o sea, no verlo como el mal en sí, o como el maligno, o como Satán, sino de lo que es. La primera característica del Sproul es las bajas densidades. Es decir, las bajas densidades es algo que se supone que hace que la ciudad no funcione tan bien. Sin embargo, las bajas densidades son algo deseable. Es decir, vamos a ver. Ahí tenéis un experimento que hizo Cabo en los años 60 del pasado siglo XX. Cogió a ratas, las metió en un recinto cerrado, les dio la comida que quisieran. Bueno, probablemente este experimento los animalistas lo hubieran prohibido hoy, pero el caso es que lo hizo. Metió a ratas y dejó que se reprodujeran. Les daba toda la comida que quisieran, que se reprodujeran hasta... ¿Qué pasaba? Iba aumentando la densidad de ratas.
en el principio. Y entonces, al aumentar la densidad de ratas, al final de todo, fue una situación catastrófica. Dice Ramsay en el boletín de la Organización Mundial de la Salud lo siguiente: le siguieron, para lo que pasaba con las pobres ratas, el canibalismo y el infanticidio. Los machos se volvieron hipersensuales, pansensuales y con frecuencia creciente homosexuales. Calhoun llamó a esta vorágine hundimiento conductual. La población se redujo, acercándose a la extinción. Al final de los experimentos, los pocos animales que quedaban habían sobrevivido con un costo psicológico inmenso. Sin actividad sexual y totalmente retraídos, se acuñaban en una masa sin ocupación. Incluso después de reintroducirlos en comunidades normales de roedores, estos animales socialmente autistas permanecían aislados hasta la muerte. Bueno, esto es un experimento de laboratorio, no se ha hecho con personas, si se supone, sino con ratas. Pero luego, los experimentos que sí han hecho los psicólogos, aparecen luego en el artículo relacionado más abajo, si está ahí, sí que vieron que había una relación directa entre determinados desórdenes mentales y la densidad. Es decir, que al aumentar la densidad, aumentaban algunos desórdenes mentales, no todos, pero algunos sí. Y había modificaciones conductuales muy importantes. Quiero decir que si nosotros aumentamos la densidad hasta llegar al hacinamiento, a lo mejor es muy sostenible desde el punto de vista del planeta. Y todo funciona muy bien, pero desde el punto de vista de los pobres desgraciados que están hacinados, que están intentando vivir de esa manera tan sostenible, mejor es que no vivieran. Quiero decir que ahí es posible que haya detrás de los intentos de estar más separados los humanos unos de otros, a lo mejor hay cuestiones que son atávicas, es decir, cuestiones que no son puramente de moda, son más profundas y tienen que ver con las posibilidades de relaciones entre los seres humanos. Entonces, bueno, esto habría que plantear, es decir, al aumentar tremendamente las densidades y no tan tremendamente, se ha visto que en los últimos trabajos, yo llevo bastantes años dedicados a los temas de salud y urbanismo, entonces está muy claro que hay densidades y densidades, que cuando aumentas hasta un grado determinado las densidades, lo ideal desde el punto de vista de los menores desórdenes mentales y físicos, desde el punto de vista de la salud de las personas, lo ideal son densidades medias, no densidades muy bajas, que tampoco densidades muy altas, sino densidades medias, en ciudades medias, no en ciudades altas, ni tampoco en ciudades muy chicas, sino en ciudades medias. Eso hay una relación. Por lo tanto, es normal que una persona que viva en un lugar muy hacinado intente, digamos de alguna manera, vivir un poco menos hacinado. Por lo tanto, el tema de las densidades habría que plantearlo, pero con cuidado. Es decir, no se trata de llevar a una ciudad absolutamente compacta. Yo siempre he dicho que el ensanche de Barcelona y de Madrid son fantásticos para vivir, pero a lo mejor es mucho más fantástico densidades menores que la del ensanche de Barcelona o de Madrid. Eso es una cuestión, hay que reflexionar sobre ella, hay que plantearla y hay que pensar que probablemente la gente no es tonta, que cuando quiere estar un poco más separada, decía Castelao, yo soy gallego, que el gallego necesita una casa con 4 paredes. 4 paredes quiere decir clarísimamente una cosa aislada, en la cual tu vecino esté separado de ti, no haya una relación más que la imprescindible con él, etcétera, con una serie de cosas. Cuando lo juntas, lo metes en una, pues ahí pasa. Entonces, la primera característica, que es la densidad, habría que plantearla. Tengo también en el blog otro artículo sobre el tema de las densidades. La densidad no solamente es una cuestión de número, es una cuestión psicológica. Por ejemplo, tiene que ver con la arquitectura, si hay más pisos o menos pisos. Tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, no es lo mismo, la misma densidad, el mismo número de personas por hectárea en China o en Japón que en Europa, que en Suecia. Son cuestiones que tienen que ver con la cultura. Porque uno puede parecer que tiene una densidad altísima y luego resulta que no, dependiendo de los hábitos culturales, etc. Por lo tanto, por una vez está lo atávico, lo que tiene que ver con la historia de cada uno, personal, etc. Después está lo cultural y social, luego, al final de todo, está lo que de verdad sale en las densidades, o sea, las 30 viviendas por acre, perdón, las 12 viviendas por acre, las 30 viviendas por hectárea, que decían Parker y Unwin en sus propuestas de García Jardín,
A lo mejor son bajas o altas, pero hay que plantearlo no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta, sino de las propias personas. Bueno, bajas densidades es una de las características que habría que empezar a discutir, planteando también cuestiones higiénicas, sanitarias, de mantenimiento, etc. La otra de las características que se plantean normalmente cuando se habla del sprawl es la fragmentación. Yo he llamado a la ciudad del sprawl la ciudad fragmentada, y normalmente es lo que sigo hablando. Son una especie de archipiélagos de cosas que van apareciendo aquí y allá, independientemente de que cada uno de esos trocitos pueda haber una gran densidad en cada uno de los trocitos. Entonces la fragmentación trae consigo lo que ha contado Ramón muy bien, afortunadamente mucho mejor que yo, que es un aumento tremendo del transporte. En un trabajo que hicimos, yo creo que fue en el año 98, con Julio Pozueta y con Pachi, sobre la generación de viajes que se producían en diversos tejidos. Para que tengáis una idea, el tejido de unifamiliares genera 3 veces más viaje que el tejido colectivo, esté donde esté. Y eso lo hicimos poniendo en un GIS, y haciendo encuestas telefónicas, viendo qué es lo que pasaba. 3 veces, solo por el hecho de que uno viva en una tipología arquitectónica o en otra. Por lo tanto, el tema de la fragmentación trae consigo terribles problemas en cuanto a los desplazamientos horizontales, de todo. Sin embargo, y ahí voy a la segunda parte del tema, que ya sabéis que no. Sin embargo, resulta lo siguiente. Esos desplazamientos no son nada comparados con las formas globales de funcionamiento de la ciudad. Me refiero a lo siguiente. Vamos. Producimos un espárrago en Perú. Lo trasladamos en un barco, conveniente refrigerado, lo que sea, hasta Navarra. Lo envasamos en Navarra. Y lo vendemos en un Mercadona en Madrid, todo el Leganés. El espárrago ha recorrido, Dios mío, no sé cuántos cientos de miles de kilómetros. Quien dice el espárrago, dice patatas, dice litio, dice relojes, dice la ciudad, el ámbito de la ciudad ya no es un ámbito cercano, es un ámbito que abarca la totalidad del planeta. Y los mayores problemas desde el punto de vista de la sostenibilidad no son entre el trabajo y la residencia del urbanito, son entre el espárrago que se produce donde no se tenía que producir, pero no se tenía que transportar hasta ahí. Y los costes de los transportes horizontales de alimentos, agua, porque el agua se transporta también, aunque no sea en bidones de agua, se transporta, por ejemplo, en cultivos. Se cultiva un sitio donde hay agua y traes luego otro cultivo a otro sitio y estás importando agua. Bueno, eso se refiere a agua, se refiere a materiales. Es que yo no sé, mis alumnos lo saben porque ya se lo he dicho, pero es que en España importamos piedra de China. Piedra, que yo puedo entender que se importen relojes, porque tiene un alto valor añadido, no pesa mucho. Piedra. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que están de verdad haciendo insostenible el planeta. Claro, ya veremos luego cómo de alguna forma esto se relaciona a la cosa. Por lo tanto, sí es verdad que se produce un desplazamiento, sí es verdad que se produce, que podríamos mejorarlo, pero probablemente donde haya que incidir más no es ahí, sino en otros temas, en otro tipo de desplazamientos que tienen que ver con otras cuestiones. Es decir, hombre, por Dios, si utilizaran los materiales autóctonos en lugar de tener piedra de China, probablemente sería mejor. Si en lugar de cultivar espárragos en Perú y traerlos a través de unos cuantos kilómetros, nos trajéramos los que hay en Aranjuez, pues probablemente mejor. Y eso pasa con el agua, y eso pasa con todo tipo de cultivos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de desplazamientos horizontales, sí, es verdad, pero hay que verlo en su contexto, hay que ver el significado que tiene cada cosa. El tercer elemento al que me quería referir, que es característico del sprawl, es el tema de la especialización y la zonificación. También se ha hablado mucho hasta la sociedad. Cada uno de los trocitos, de las partes en las cuales se encuentra el territorio, son trocitos que se dedican a una cosa. Un trocito, la ciudad de Santander, otro trocito es vivienda de alto standing, otro trocito es vivienda protegida, otro trocito es un vertedero, y así vamos colocando trocitos en el territorio. Claro, eso trae consigo que cada vez que quieres hacer una cosa tienes que desplazar un trocito. Pero trae problemas mucho más grandes. Trae problemas de segregación socioespacial espectaculares. Eso se ve en los lugares, por ejemplo, en lugares de Latinoamérica, en Argentina,
los countries argentinos, que son barrios cerrados, como decía Ramón. Esos barrios cerrados son auténticos quistes colocados en la ciudad y separados de cualquier otra cosa. Y eso produce una segregación socioespacial espectacular. La gente ya no se mezcla. Lo decía también Luis Felipe en la lección inaugural. Hay una cosa fundamental para que se progrese adecuadamente. Y es lo que en ecología se llaman los ecotonos. Los ecotonos son las áreas en las cuales tienes un ecosistema, tienes otro ecosistema, y entre medias de los dos ecosistemas hay una zona mezcla de ecosistemas. Bueno, pues ahora los ecotonos en las áreas urbanas están desapareciendo. Las zonas de frontera se convierten en una valla directamente. Entonces, no hay transición. Vas de la valla al otro lado. Tengo fotos también puestas en el blog de muchos sitios en los cuales se ve que aquí está el barrio de ricos, una valla del barrio de pobres, sin más, sin transición ninguna. No hay más. Simplemente que uno tiene sus cuerpos de seguridad, no sé qué, pero otro nada. En las zonas mixtas, en las zonas de frontera, en los ecotonos es donde se produce la innovación. Y si no hay zonas de frontera, no hay zonas mixtas, no hay ecotonos, no hay innovación. Así que necesitamos esas zonas y las estamos destruyendo. Y ese es uno de los problemas fundamentales a los cuales la gente se refiere poco cuando se habla de la especialización. Sin embargo, sí, y ahora viene la otra parte, digamos, que puede ser no positiva, sino considerarla, digamos, de otra forma. Si nosotros tenemos separadas las funciones, ¿por qué empezó todo? Pues empezó todo porque la ciudad que produjo la revolución industrial fue una ciudad nefasta. Fue una ciudad de lo más insano, segregado, terrible. Entonces, a partir de ahí se pensó, todas las industrias las vamos a separar. Las quitamos de medio donde está la residencia y aquello funciona mucho más salubre. Entonces, aparece la ciudad salubre, la ciudad sana, la ciudad sanitaria, y esa ciudad implicaba separar cosas, quitar cosas de en medio para que no interfirieran. Y ahí empezó. Y a partir de ahí, el zoning, la zonificación, la especialización, llevada a los extremos más exacerbados, condujo a la situación actual. Sin embargo, la zonificación en sí no es mala. Hay determinados elementos que está bien que estén fuera. Hay determinados elementos que está bien que estén fuera. Lo que está mal, probablemente, es que no haya zonas de transición. Para que haya zonas de transición, tiene que haber zonas... Mira, un ecosistema, cuando va adquiriendo madurez, llega un momento en que llega la vegetación al clímax, los otros elementos que funcionan en el ecosistema funcionan adecuadamente. Entonces se estabiliza. Y ahora hay otro que está estabilizado de otra forma. Y entre medios se producen las zonas de mistura y las zonas de innovación. En las ciudades las cosas funcionaban así. Y en esas zonas de mistura aparecen las innovaciones. Si la innovación es buena, si funciona adecuadamente, aquello se extiende y las otras van desapareciendo hasta que aparece otra nueva y se mezcla. Bueno, esa manera de moverse, de cambiarse, es muy importante. Pero para ello tiene que haber zonas diferenciadas. Es decir, a nadie se le puede decir que todos los ecosistemas están mezclados. No, mire usted. Cuando un ecosistema llega a un momento de madurez, significa que se establecen unas relaciones bastante adecuadas entre el territorio, los habitantes que están en ese territorio, los bichitos, la vegetación, etc. Entonces, se ha llegado a un acuerdo bastante interesante. Y aquello funciona adecuadamente, pero no progresa. No progresa, ¿por qué? Porque es que se queda en un momento optimizado. Está optimizado para ese trozo. Pero claro, si amplías el trozo, deja de estar optimizado. ¿Qué dice con ello? Que no necesariamente tiene que estar todo mezclado en un proceso azaroso de movimiento browniano que se produce. No, no, no. Tiene que haber una estructura. Esa es una cosa clara. Que la estructura se debe hasta extremos, que aquello no funciona adecuadamente y tal, eso ya es otra cosa. Pero la estructura tiene que existir. Y por eso es por lo que tiene que haber zonas en las cuales hay industrias, pues a lo mejor lo que pasa es que las zonas están alejadas, pues igual hay que acercarlas. Eso, digamos, de alguna manera nos va poniendo en la pista
de que el problema no está en los trozos, ni el problema está en la ciudad compacta. El problema está en la consideración global de todo el territorio, toda un área territorial mezclada con los trocitos, con todo eso considerado de forma global. Así que algunos empezamos a pensar que la ciudad ya no se puede estudiar como se estudiaba antes, sino que hay que estudiarla en su ámbito territorial. Es decir, hay que coger un territorio en el cual, de alguna forma, la ciudad pueda comportarse como un ecosistema en el cual tenga en consideración los servicios que ofrecen los ecosistemas naturales, no los explote de forma no adecuada, etc. Y podrá haber ciudades que tengan unas regiones, algunos les llaman bioregiones, otros les llaman ecoregiones, como queráis. Pero en ese contexto hay que empezar a analizar el problema y no partiendo de un pedacito, señalando, pues vamos a ver, tenemos este pedacito de aquí que lo podemos resolver si lo densificamos. Con eso resolvemos. Hay que ver la globalidad del territorio, hay que ver de qué forma podemos organizarlo en sí, todo, global, pensado de manera global. Toda la área que corresponde a la ciudad, a un ámbito urbano. Hemos perdido los ámbitos urbanos. A mí, yo me imagino que a Ramón también, porque somos dos amigos de la misma época, nuestros profesores de urbanismo nos enseñaron que había un íntegral en la ciudad. El íntegral era la zona más pegada que tenía que ver con el íntegral actual de la ciudad es la totalidad del planeta. Eso no puede ser. Es que eso es un error tremendo. Entonces, tenemos que ver de alguna forma cómo volvemos a ello. Y volvemos a ello teniendo en cuenta que no necesariamente las disposiciones del Sprawl son malas. Voy a poner ejemplos de cosas que son malas. Por ejemplo, es muy bueno para la energía. ¿Cómo que es muy buena para la energía? Sí. Los sistemas de distribución de energía que tenemos ahora son esquemas jerarquizados, basados en la producción en un sitio, por ejemplo, en una central nuclear, por ejemplo, en una térmica, por ejemplo, en un embalse, y de ahí distribuimos la energía a los diversos sitios. Por ejemplo, extrayendo gas o extrayendo petróleo y llevándolo a los sitios. Llevándolo a los sitios se pierde una gran cantidad de energía, solo en llevarlo. Muchísimo mejor sería que cogiéramos la energía que hay en el sitio y la usáramos. Eso se llama energía distribuida y tiene que ver muy directamente con las renovables. En España nos hemos cargado internamente y vamos por ver un momento determinado. Bueno, la energía distribuida funciona muy bien con este tipo de asentamientos. Está claro. Los temas del agua y del reciclaje, tenemos que conseguir cerrar los ciclos del agua. Se cierran mucho más sencillamente los ciclos del agua en la zona del Sprawl que en las zonas compactas del interior de las ciudades, donde es imposible cerrar los ciclos. Por ejemplo, estoy hablando de temas así un poco polémicos para suscitar polémica, porque si no estamos todos de acuerdo que el Sprawl es el mal, bueno, pues también tiene cosas buenas. Bien, estábamos hablando de energía, pero es que ahora mismo hay muchas universidades, y la nuestra también. Nosotros tenemos un grupo de investigación que está trabajando sobre agricultura periurbana. Hay muchas ciudades que están pensando en lugar de traernos los espárragos del Perú, mire usted, tenemos unas zonas que no sirven para nada, que no funcionan desde el punto de vista de los ecosistemas, entre un trozo de ciudad que no se sabe lo que es y otro trozo de ciudad que no sabe lo que es, y en medio queda un terreno baldío. Pues cultívenlo usted si puede, y seguramente podrá, porque se puede cultivar casi todo, con los mejores correspondientes. Entonces, a lo mejor, si empezamos a pensar de esa forma, empezamos a pensar que aquello se puede cultivar, o que ahí se puede haber ganadería, y que no hay necesidad de desplazar no sé cuántos kilómetros los pollos y esas cosas, eso lo podemos tener al lado. A lo mejor tenemos que pensar de otra forma. Y eso, ese otro pensamiento, porque tenía razón Luis Felipe cuando decía, no, es que la ciudad tradicional no va a volver nunca. Es que eso, olvidaros, el trabajo, bueno, el trabajo, pues es evidente que hay muchos trabajos. Mi hijo, por ejemplo, trabaja en casa. ¿Por qué? Porque usa ordenadores directamente. Hay muchos trabajos que no hay que desplazarse. Y a lo mejor el Sprawl está muy bien de resultado. Y luego, además, ya no sé lo que te levantas por la mañana, oigas los pajaritos, salgas, mires y veas que hay un árbol, y el árbol veas que le cae la hoja en el otoño, que luego
luego aparece en la primavera. Bueno, eso no lo ves. Ese tipo de cosas. Por lo tanto, bueno, por eso puse yo ahí, el Sproul es bello, porque el Sproul tiene belleza. Hay que saber buscarlo. Ahora, también el diablo te tienta y tiene belleza, el maligno no sé qué, pero bueno, hay que ver las cosas buenas y las cosas malas. Y probablemente solamente viendo lo malo y negando, hoy tenemos hectáreas todo el mundo de Sproul, no las vamos a dinamitar. Es decir, hay que hacer algo con ellas. O sea, es una cosa que... De todas formas, y ya con eso acabo, no tenemos tantas. Como mucho, está calculado a nivel planetario lo urbanizado. Y la urbanización no ocupa ni el 3% de la superficie del planeta. Está entre el 2 y el 3%. Eso es muy bueno. Claro, tiene muchísima influencia, porque consume mucha energía, etc. Pero todavía no es tanto. Entonces, bueno, tampoco hay que hablar más. He acabado y lo he planteado para que discutamos. Es decir, todo el que me conoce sabe perfectamente lo que pienso de esto. Pero es que si no es muy aburrido.